estoy produciendo esto para mantenerme, ¿me entiende? Nosotros nunca hemos visto la vida y a los enfermos con un propósito teleológico, con una causa final aristotélica. Cuando uno llega a un paciente con gripa, a uno no se le ocurre decirlo, ¿y por qué estás haciendo esa gripa? Cuando un paciente llega con artritis, no se dice, ¿por qué estás haciendo esa artritis? No me refiero al por qué, porque estás inmunosuprimido, o porque tenés una locura inmunológica, o porque querés pegarle un bofetón al mundo y no podés, entonces te tenés que reprimir, sino, mira, ¿qué te está enseñando la vida? ¿Qué quiere decir la vida a través de eso? Y si se lo pregunto, no me lo contesto. Porque cualquier respuesta que le dé es una respuesta inventada. Es una simbología inventada. Yo callo y espero a ver. ¿Me entiende? Esa es la teleología. Yo aquí quiero, ilógico dentro de esa, bueno, yo aquí quiero traerles un cuentico, una historia, que me he inventado así como para entender esto de la teleología y de todo. Dos amigos se encuentran, ¿no? Y hacía años no se veían, así como como nos encontramos aquí con unos amigos allí que hacía tanto no nos veíamos. Se encuentra uno con un amigo y se encuentran dos y se abrazan, y entonces uno le dice al otro, camina, te invito a mi casa, pues yo vivo solo allá con el hijo, pero te quiero hacer un almuerzo bien rico y tal, y se van para la casa y llegan a la casa del amigo. Y entonces abren la puerta y la puerta chirrea como un berraco. El otro entra y pisa y las tablas se mueven y se golpean. Se sienta en una silla y la silla hace un mundo de bulla, bueno, y todos los goznes, toda esa cosa. Y dice, ve, y piensa para él, ve, pero mi amigo, carajo, si está viviendo mal, ole, ¿no? Esto es fácil arreglarlo, es como abandonado mi amigo. Entonces el dueño de la casa, que chirrea, le dice al otro, estate ahí sentado en la sala mientras voy preparando allá un café o cualquier cosa de esas. El otro se sienta y entonces comienza a ver eso y dice, no, pero este berraco. Entonces allí encuentra en una mesita aceite y clavos y martillo. Y dice, no, pues mientras me arregla este tinto, yo también le voy a retribuir en algo su amistad. Entonces coge la puerta, la abre y le echa el aceite, le echa aceite a las otras puertas de acá, coge y clava las tablas para que no suenen mucho, arregla pues el sillón, y ya cuando ve que todo está como él cree que debe estar, que no suena y todo, dice, mi amigo se va a poner feliz cuando vea pues que le he quitado estos ruidos, voy a la cocina a darle la sorpresa de que le arreglé esto. Entonces va a la cocina y se pone a hablar, y cuando están hablando se oye un choque en la calle, una bulla del carajo, y entonces el amigo, el dueño de la casa, sale y resulta que el hijo ha sido atropellado por un carro. Y entonces el amigo dice, Dios mío, pero si es que, ¿qué pasó? Si es que mi hijo, como es un tarambamba, es medio bobito, él es todo loquito, yo, como él vive conmigo, yo había hecho que las puertas chirriaran para yo oír cuando él abre la puerta y va a salir a la calle. Es decir, yo tengo ese chirrido en la puerta para darme cuenta, hacer mi auto-eco-organización de que mi hijo va a salir, y por eso hacía yo que las tablas brincaran cada vez que alguien se paraba. ¿Ustedes con qué cara van a decir, ven al amigo diciéndole, yo por hacerte un favor, le quité el chirrido a las puertas, clavé las tablas y te tiré tu teleología? Eso hay que preguntarle a la gente. La vida ha desaparecido el 98.5% jugando a su teleología. Si uno la ve, en un momento uno dice, pero ¿cómo estás desapareciendo esta gente, vida? Sos una asesina. Porque nosotros no creemos que el mundo se mueva. Porque nosotros no creemos que la vida se mueva. ¿Se dan cuenta? Pero ella, para moverse tiene que permanecer. Pero tiene que desaparecer para permanecer, siempre, en todo momento, cambiante. ¿Se dan cuenta? Eso es una visión de enfermedad. Por eso cuando uno está haciendo en todo momento su auto-eco-organización. Esa auto-eco-organización hay que respetarla. Es eso, y ese es el proceso teleológico a que se refiere en esta visión paradigmática.
A causalidad, lógico, ya estamos diciendo que estamos en un mundo relacional en todo momento. Si ustedes ven un poquito el cuentico de la casa, es una casa relacional, auto, eco, organizativo, el hijo medio tarambamba y bobo, la calle abarrotada de carros, el sonido que él necesitaba tener para hacer su proceso. Entonces usted, con respecto a la teleología, diría que no debemos apagar el dolor sin investigar por qué hizo el dolor, ¿o interpreté mal? Interpretó bien, pero continúa reflexionando en lo que usted acaba de decir, porque es que el chiste es que reflexionemos entre todos. A ver, usted dice, ¿usted cree que no debemos apagar el dolor sin investigar antes de dónde viene el dolor? Claro, que el dolor es el emergente. Eso, siga pensando así. Siga pensando para que usted se responda, porque yo ya estoy cansado para dar respuesta. No, pero sigamos reflexionando, porque la pregunta es bien bonita. Estamos diciendo que el dolor es el emergente. Entonces, ¿usted cree que haya que entonces no apagar el dolor sin averiguar la causa? ¿Es la pregunta? ¿Qué opinas? Claro, sí, esa es la pregunta. ¿A quién le averiguo la causa? Al paciente. Ya respondiste. ¿A quién le averiguo la causa en una cuestión de causalidad, porque es relacional y cambiante? Cuando estamos ante un mundo cambiante, las causas desaparecen. Porque lo que ahora se relacionó no está ya relacionado en estos 10 a las 10 segundos. Entonces ya no lo puedes repetir. Cuando estamos ante un mundo que se mueve, no puedes repetirlo, entonces las causas se comienzan a movilizar. Lo que ahora fue causa es efecto ahora. Pero ese efecto también se vuelve causalidad. Ya voy. Pero entonces usted ha dicho, ¿ya? Entonces, el dolor, ¿a quién le pregunto? Al paciente. ¿Y cómo se lo pregunto? Bueno, pienso que si al paciente se lo deja hablar, muchas veces no hay que medicarlo. Bueno, eso está bien. Pero desde el tipo de vista de terapia neural, ¿cómo lo pregunto? No sé. ¿Cómo hago con la terapia neural? Y no sé, vine a aprender. Cojo una agujita. Es que es de verdad, por eso digo que una agujita de terapia neural, que hay de varios tamaños. Le hago una historia de vida a ese señor que llega con el dolor lumbar o con el dolor del infarto, como mi mamá, o el dolor que planteaba el otro, o el dolor en la cadera, o el dolor en la cabeza, o el dolor en el alma de la tristeza, lo que sea. Le hago una historia de vida y con esa agujita de terapia neural, con procaína al 1%, sin epinefrina, máximo 5 centímetros por aplicación, se la pongo en una parte del sistema nervioso de todo su sistema que está produciendo esa emergencia y le doy el impulso para que él responda. ¿Ya? Así es. Entonces no es que me siento ante el dolor decir, estaba haciendo una autoorganización, mira gordo cómo te duelen las tripas, no. Pongo un impulso y veo a ver qué pasa. Ahora uno dice, no, pero es más rápido un Sistalgin. No crea. Ya les contaba la historia de mi mamá infartada, que en menos de 12 horas desapareció el electrocardiograma, la cicatriz. Es decir, más allá del infarto, la cicatriz. Entonces hace uno así, se da uno cuenta de eso. Entonces ya se la respondió usted. ¿Está más o menos confusa la respuesta? ¿Te quedó más o menos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Claro, porque se trata de que reflexione. Perdona. Un comentario. ¿Puedo hablar sin... No. Digo que apagar esa manifestación de dolor con un analgésico es como si uno va en un auto y se enciende la luz del aceite, entonces uno para, saca la lamparita esa que se prendió y sigue andando. Sí, señor, eso es eso. Eso es eso.
Correcto esa visión. Aunque es mecánica, para que no nos la vamos a creer del todo, pero es una metáfora válida, es una metáfora válida. Sí, señor. Gracias. No, quería completar un poco, ¿se escucha bien? Sí. Lo de teleología. Nosotros pensamos también como científicos, y nos han educado para eso, para pensar en la causa, ¿no? De qué puede ser ese dolor. Pero no hace mucho tiempo, porque como decía el doctor, uno se va sedimentando con los años, que realmente uno tiene que volver a pensar en aquello que pensó. Y realmente en un librito muy bonito, ¿no? La enfermedad como camino, aprendí teleología, y realmente es de tele, lejos, uno va aprendiendo el para qué, no solamente el por qué para ser científico, sino el para qué. ¿Para qué tiene esa enfermedad? Y entonces la enfermedad muchas veces yo le explico al paciente que es como una madre que nos está educando permanentemente. ¿Para qué esa enfermedad del codo? ¿Para qué esa enfermedad de pulmón? ¿Para qué esa enfermedad de esa articulación o de esa cervical? ¿O para qué esa migraña? Entonces, cuando pensemos en teleología, pensemos en lejos, en para qué viene esa enfermedad a ese paciente, y entonces eso nos va a ilustrar muchísimo para tomar la actitud que el doctor nos estaba mencionando recién. Gracias. Correcto. Eso es la causa final aristotélica. Es que hay un problema con el tiempo, muchachos y muchachas. Como decían unos aborígenes australianos, decían, es que el hombre blanco es el único que anda con el tiempo colgado a la muñeca. Nosotros pensamos que este es el tiempo, por eso digo yo que somos gallocéntricos, ¿no? Que si no cantamos no sale el sol. Mandamos con este tiempo. Pero la vida lleva 18.000 millones de años jodiendo, haciendo experimentos, cambiando, moviéndose. Pero nosotros es ya que necesitamos la cosa. Ahora, un dolor, yo no le puedo decir a un paciente con dolor, no, tranquilo que lleva la vida 18.000 millones de años, entonces aguántese usted 10 años que no es nada. No, pues dirá, no, es que para mí mi tiempo es así. Claro, y la ventaja es que usted le hace la historia de vida, le da el impulso y él hace lo que tiene que hacer. Y se lleva uno sus sorpresas, pero grandes. Una vez, hace muchos años, cuando estábamos comenzando esto, y en Colombia también se daba la lucha, y todavía se da, ¿no? Que la medicina alternativa, la terapia neural era una brujería, que no sé qué, ya casi no se habla de eso, ya. No, ya el médico que dice que la terapia neural o la medicina alternativa es una brujería, los mismos colegas lo miran a él como con recelo y dicen, este pendejo lo que pasa es que no ha leído. No, ya se ha superado mucho. Ahora, lógico, los médicos somos como médicos, y eso lo vemos entre todos. Si llega un paciente que operaron de un apéndice y ha hecho una fístula a donde otro médico, no falta el bellaco de mala clase que le dice, demandá, mirá, te dejó un hilo, a lo mejor tenés una aguja adentro. No, somos mala leche, pues. Entonces lo mismo pasa con la terapia neural. Llega uno y le dice, mire, eso fue una infección, pero eso son ya cosas que están aparte. Pero ya, por ejemplo, en Colombia no hay esa persecución ni nada. Y como les digo, ya hay dos leyes del Ministerio de Salud donde dice que se reconocen las medicinas alternativas, se recomiendan que entren al sistema de salud. Entonces ya no hay esa cosa, pues, de que tengo que poner una aguja escondido. No. Y aquí también, la mayoría de médicos, estoy seguro que usan quiropraxis en su consultorio y hacen un movimentico de nuca a ver qué pasa. Bueno, eso no es el problema. Pero una vez, volviendo a esto de los tiempos, entro yo al hospital del San José de Popayán, ya no era yo profe, y entonces me encontré con un amigo ahí en urgencias y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Me dijo, no, mi mujer que está con una peritonitis y un choque séptico allí en pensionada, pues en privado, pensión era en esa época. Yo le había atendido un parto hacía unos 15 días a esa señora.
Y entonces le dije, "Oh, pero qué raro, si el parto fue normal", y yo hacía ya terapia neural, pues, y comienzo a pensar en el parto, y hice una cosa que nunca volví a hacer ni nunca hago, pero era que el médico que trataba a esa señora era uno de los bellaquitos esos que andaba hablando mal de nosotros en esa época. Entonces yo de mala leche le dije, "Camina, vamos a ver tu señora". Es decir, me le metí al otro, un acto pues como maluco. Me metí al otro en la pieza de la señora, realmente tenía una sepsis, estaba comenzando a hacer una cosa de esas de coagulación intravascular masiva, y entonces le dije yo, "Pásamela a ginecología", le dije a la señora, a la enfermera, "pásela allí", y allí fue, y con una aguja, no apta, porque en los hospitales no hay agujas para hacer bien el Frankenheuser, le puse Frankenheuser es un punto de terapia neural que se pone en los paramétrios, a los lados y lados del cuello uterino. Le puse. Pues al otro día esa señora ya no tenía peritonitis, se mejoró del choque séptico, etcétera, etcétera. ¿Ve? Porque son los tiempos. Pero es que los tiempos del organismo son así. Son en milisegundos, es así. Los tiempos cuánticos son así. De modo que nosotros a veces, como nunca le hemos hecho la pregunta al organismo, creemos que es más rápida una buscapina, una morfina en la vena, que una aguja de terapia neural. Por eso vuelvo al dolor, pregúntele. Pregúntele al organismo, usted misma llegó a esa conclusión, pues pregúntele. Hay que saber cómo se pregunta, lógico y eso, pero eso ya es una cuestión de práctica, no es de... ¿Entiendes? Eso es fácil, eso es fácil. ¿Ya es hora del tinto? Ah, bueno, cuando sea me avisa, por favor. Aquí el conocimiento busca certezas, es la completud de que hablábamos ayer, ¿no es cierto? Se busca como paradigma la completud en un momento dado. La enseñanza no da dudas, la enseñanza da dogmas. Eso es muy berraco. Estamos ante una enseñanza que da verdades y que castiga las preguntas que no tienen respuesta dadas por ella misma. La llama tontas, inoficiosas, pendejas, ¿para qué? ¿Qué te importa eso? ¿No? Y en todo eso lo que hemos hecho desde ayer es una reflexión de cosas bobitas, y ahí nos hemos entretenido en eso. Es el reduccionismo, el análisis, la exclusión y la visión personal e individual. ¿Sí? Más o menos tenemos eso como cosa grande. Acá aparece la incertidumbre, pero incertidumbre no es inseguridad. Porque es la incertidumbre, pero de la vida teleológica, que tiene sus tiempos. Pero eso no es inseguridad. Eso es otra ética, es la ética de la vida, la esperanza de la vida, la ética de la esperanza. Yo siempre charlo de esto y le digo, miren, lo que pasa es que nosotros tenemos que mantener la ética de la esperanza. Y la ética de la esperanza es la vida. Siempre está allí, siempre está. No crea. Y yo lo digo no desde la saciedad, porque es muy fácil hablar cuando uno está lleno. Hablar de hambre cuando uno va a hacer la siesta porque quedó así es muy fácil. El chiste es hablar desde toda la visión, desde la falta y todo, ¿no? Entonces es la ética de la incertidumbre, la ética de la vida, de la posibilidad, está siempre allí. Esa posibilidad está allí. Lo que les digo, lógico, aquí hay incompletud. ¿Cuándo voy a completar, a tener toda la visión? ¿Cuándo voy a tener siquiera la visión de árbol completa? Si el árbol tiene cosas que no se ven, como las semillas, todas las hormigas que se están moviendo en esas semillas, las lombrices, el intercambio de calcio, el intercambio de potasio. Es que véanse nomás ustedes ahí sentados para que vean la movilidad que hay en cada uno de ustedes de cambios iónicos, enzimáticos. ¿A qué horas van a poder eso agarrarlo? Si a mí me toman una foto ahora y yo la veo allí y le digo, este no soy yo. Si usted me muestra esa foto que tomó ahora y me dice allí, mira para allá en la foto que te tomé, le digo, que te tomé. Ese no soy yo ya. Allá afuera me estoy fumando mi cigarrillito, tomándome un cafecito, hablando, sentado. Ese ya no soy yo, ¿no es cierto? Eso es una foto. Y te puede servir de recuerdo, pero ese no soy yo.
y punto. Y quedó clara la cosa. Una vez unos antropólogos o no sé qué, sociólogos, estuvieron en los llanos orientales colombianos, estuvieron haciendo unas investigaciones para escribir un libro y entonces grababan, ¿no? Hablaban con el payé y le grababan lo que él, ese no soy yo, por ejemplo. Sí, para que no se olvide. Hablaban con el payé y entonces grababan, ¿no? Y escribieron un libro. Entonces, en reconocimiento, volvieron donde el payé a llevarle, pues, a mostrarle el libro, porque el payé no leía, a mostrarle el libro y a ponerle lo que habían grabado con él. El payé oye eso y les dice, eso no lo dije yo. ¿Cómo? Pero si está grabado. Sí, pero eso no lo dije yo. Pero está grabado, claro. Mire que está grabado. Lo que él estaba diciéndole es que él dijo eso en unas condiciones especiales, hacía tal, y lo que estaba escrito en ese libro ya no tenía esas condiciones especiales. El indio entiende que la vida se mueve. Es que le enseñan a uno mucho. En los mismos llanos orientales había un viejo payé también, pues muy sabio, y lo querían llevar unos compañeros, entre otras uno que había estudiado en Brasil, lo querían llevar a otro pueblo, no digo los nombres porque para qué si ustedes no conocen esa joda. Los quería llevar a otro pueblo, entonces van donde el indio y le dicen que si él quiere ir a dictar una charla ya pues de eso. Entonces el indio les dice, no, pero es que eso es muy lejos. Le dicen, sí, claro, usted yéndose por canoa y por río se gasta 3 días. Entonces dice el indio, pues es muy lejos. Dice, no, es que se puede ir, podemos traer una avioneta por usted y lo llevamos en avioneta allá. Dice, ¿y cuánto gasta la avioneta en tiempo? Dicen 6 horas. Dice, más o menos un día. Le dijeron, sí, un día. Dice, ¿y qué hago con los otros 2 días que me siguen sobrando? ¿Sí o no? Normalmente me gasto 3 días y ustedes me llevan en uno, entonces ¿qué hago con los otros 2 días? Y no fue. Es que le enseña a uno todo eso, ¿no es cierto? Mire, no es de apuro, es que ¿qué hago con ese resto de tiempo? Es eso que digo yo que es la incertidumbre, la incompletud, ya. Lo que nos hace acercarnos con cierta calma, llamémoslo así. Con lo que decía mi amigo Borges, hay que llegar a la ¿qué? ¿Verdad? Pues me tiene jodido el Alzheimer. Hay que llegar a la ¿qué era? Al descrédito total. Ese es llegar al descrédito total. No al desarraigo, ni llegar al no me importa, ni nada, sino a eso, ¿no? La incompletud. Aquí, en vez claro, el reduccionismo lleva al conocimiento total, con certezas. Aquí tenemos que hablar de aproximaciones a la realidad. Es lo que hemos hablado desde ayer, ¿no es cierto? Hay una aproximación a la realidad, a la síntesis frente al análisis, a la inclusión frente a la exclusión y a lo transpersonal frente a lo personal. Lo personal es la autoorganización, si acaso, o la homeostasis de que hablaba, mientras lo transpersonal es la autoecoorganización de verdad para Dios. Es todo. Yo cuando oigo a veces voy a charlas o me toca ir en congresos y cosas de esas, a médicos y médicas que hablan de enfermedades y todo eso. Y yo tengo algunas reglas, digamos, algunos dogmas para saber dónde estoy parado. Uno, el que no quepa el a veces y el depende. Cuando yo oigo hablar un tipo con certezas, digo, está cagado. Es decir, que no permita la duda. Yo creo que cualquier investigación y cualquier conocimiento que no lleve en sí misma la duda no vale la pena, porque no va a permitir el cambio. Entonces, eso, que no permite el a veces y el depende, digo yo, pocongo, ¿no? Cuando dice, no, es que este aparato, porque generalmente son aparatos, mide, este aparato le permite poner en tanto, este aparato equilibra. Digo, cuando uno dice este aparato, a veces, y depende, permite tal cual, digo yo, ese maestro pocongo me llama la atención. Y el otro, que no tenga en cuenta Andrómeda.
Así, cuando dice, no, es que se pone esta aguja y esto da tal y tal. Y entonces no dependa, el a veces, el depende y Andrómeda. Yo a veces me tiro charlas así, le digo, maestro, ¿y Andrómeda dónde está? Entonces el tipo se queda viendo así, ni sabe qué es Andrómeda. Y le digo, hombre, porque es la autoecoorganización. Es la llave entre el médico, el paciente o el enfermo o el intersomos, como me decía ayer Julio, que habla mucho mi hija. Sandra, en vez de decir médico y paciente, ella prefiere el intersomos. Y me parece una palabrita muy bonita, que no es de ella, se la copió ahí a alguien, porque ella no le da para... No le vas a decir. Julio es el héroe de ella, pues, en lo social y todo eso, entre otras cosas. Es el intersomos, ¿no? Es intersomos, eso es una palabra válida. Y el intersomos es con Andrómeda, también, porque es intersomos con el universo. Entonces les doy esa pequeña pista para que lean, cuando lean de pronto un correo y oigan esas cosas tan impositivas. La terapia neural hecha por mí curó el 80% de los pacientes con Alzheimer, como tiene Payán Alzheimer. Digo yo, está cagado. Le faltó decir, dependiendo de dónde estaba Andrómeda. ¿El Alzheimer de quién? La singularidad de quién. Entonces eso le sirve a uno. Cuando ustedes vayan a un curso donde les vendan aparatos que digan dónde poner la aguja de terapia neural, no compren esos aparatos y sálganse de ese curso lo más rápido que pueda, porque la vida no se puede meter en aparatos. El aparato te paraliza para medir. Es allí y te paralizó para medir. Es la foto. El aparato que te mide, lo que sea, es la foto que tomaste para tomarlo ya. No, eso es aquí en este momento. Pero la vida está cambiando. Ya es diferente, ¿no? Yo cuando andaba con Foll en Alemania, algo le discutía de eso, ¿no? Yo le decía, los que hagan aquí me perdonan, le decía, doctor Foll, pero ¿por qué le tienen que sacar a uno sus toxinas? Que le encontré toxina de tal cosa en tal parte y entonces se la saco. Le digo, ¿por qué se la tienen que sacar? ¿Por qué no le damos el impulso al organismo para que sea el organismo que saque las toxinas que a él le dé la gana? Es de ese tamaño la cosa. Nada impositivo, es autoecoorganización. Lo transpersonal. Aquí lógicamente hay una visión hegemónica, impositiva. Claro, porque quiero controlar, porque estoy metiendo en estadísticas. Entonces es impositivo. Logré imponer mis valores de tensión arterial en el 80% de personas hipertensas, entre comillas, que vi. Así deberían comenzar los artículos, ¿no es cierto? Gracias a la droga XYZ logramos imponer los valores que consideramos normales, normativizados y hegemónicos de presión arterial, considerada esta como 120/80, en el 80% de la población que presentamos en este estudio y que en ningún momento se puede extrapolar al resto de la población. ¿Así sería o no una cosa más epistemológica, científica? Claro, porque es un hecho social. Yo no puedo hacer una estadística de estos dos y traspasarla a todos, ni allá, ni allá, ni allá. Hallazgos estadísticos de estos dos es para estos dos, no más. Y para estos dos en el momento, en las condiciones que los vi ahora. Eso es pues sociología venteada. No es ningún invento. En cambio aquí es pues la hegemónico, lo impositivo. Claro, como soy hegemónico, como soy impositivo, como me baso en exclusiones, pues lo que hablábamos ayer, viene el bastón, el vademecum. Nosotros estamos convencidos que los niños vienen al mundo con un manualito en la mano. Nace, puja la mamá, nace o lo sacan por cesárea y nace con su manualito. Ahí dice, ¿qué hacer si a este aparato le sube la presión arterial más de lo debido? Conéctelo a una frecuencia de tanto y tanto, enchúfelo y manténgalo ahí. ¿Qué hacer si el bombillito rojo se le enciende en tal cosa? Haga tal y tal vaina.
Gracias. La verdad, doctor, es que todos los que alguna vez hemos hecho algo de terapia neural tenemos bastante claro justamente el que no existen dos pacientes iguales. Pero uno dice, bueno, de alguna parte tengo que partir. ¿Qué hago frente a un paciente con un problema X? Comprendo también su aborrecimiento de los vademecums. Pero para aquella persona que se inicia en el camino, ¿de dónde parto entonces? Si Payán me está diciendo de que no debo acudir a dogmas preestablecidos, todo lo demás. Pero voy a un caso concreto, por ejemplo, que me pasó hace poco, que ya se lo narraba recién. El internista de mi hospital llegó de la mano, cosa muy curiosa, con un paciente con una insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus tipo 2, hipocalcemia, tenía un montón de cosas. Y entre las cosas que tenía, intenso dolor corporal, principalmente espalda, ni siquiera la columna, espalda. En ese momento me dejó en blanco, ya que lo que yo había leído acerca de insuficiencia renal lo había pasado hacía meses atrás y ya no lo tenía en la memoria en ese momento. Afortunadamente, y ahí podríamos entrar en una contradicción, estaba el tomo 2 de Dosh en mi servicio. Fui rápidamente, lo leí rápidamente, el 95% de las insuficiencias renales proceden de amígdala, bueno, por ahí comienzo. Hice amígdalas, obtuve un efecto Hunique, se le borró al paciente todo su dolor. ¿Ya? Acto seguido, el paciente fue donde el internista, maravillado con su resolución. Al internista le importó un corcho cómo yo le había sacado el dolor y no lo pude hacer entrar, a pesar de que llegó con el paciente en la mano. Ahora me pregunto dónde pincho al internista para cambiarle la mentalidad. ¿Ya? Pero por lo menos en ese paciente que a mí me dejó en blanco en su entrada, tuve algo de donde agarrarme para entrar. Probablemente pincharle las amígdalas no me habría servido para nada, o no me servirá para nada en otro caso igual. Pero tuve algo de donde agarrarme para empezar. Y en esa parte es donde de repente uno dice, ya, correcto, ya lo he escuchado decirme muchas veces que no debo asirme a estas normas preconcebidas en terapia neural. Pero entonces no habría cómo comenzar. Y bastaría como... Abro la reflexión. Usted no quiere decir nada porque tiene que... Abro la reflexión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿Es necesario el vademecum en ese caso? Y si no hubiera sido por el vademecum, ¿no le hubiera pinchado amígdalas? Yo creo que no, maestro. Él estuvo muy bien. Él pensó en ese paciente. Él mismo dice que no sabe si para otro le va a servir. Póngase el micrófono. Él estuvo perfecto porque él pensó para ese paciente y él mismo dice que no sabe si para otro paciente con el mismo síntoma le va a servir. Él pensó en ese paciente. Eso. Es como yo vi en un paciente con 160 de máxima, ¿por qué se lo voy a llevar a 120? Porque el libro dice, si le bajo a 120 la circulación cerebral de ese paciente va a bajar. Para él no es 120. Correcto. Mire, yo insisto, no necesita vademecum. Es que lo está diciendo. Si ¿usted qué hubiera hecho si le llega ese paciente? No lo tome como examen, sino como... No, pienso que sí, hubiera hecho pinchar amígdalas. ¿Por qué? Y justamente porque, primero en la teoría, yo sé que no es pinchar por el dolor o poner la aguja donde existe el dolor, pero en la teoría lo que uno estudió es amígdalas. ¿Quién otro tiene alguna respuesta? Esto es como un reality, ¿o no? Creo que no pensó en el paciente, sino en él mismo. En qué podía él, a ver, dónde buscó, como no sentí, pensó, no se daba cuenta, según sus posibilidades, él pensó en él mismo, dónde encontrar la respuesta que quería. Bien.
Pasémosle al compañero allá, por favor. Creo que en la diapositiva hay una palabra que puede contestar o puede sacarnos de la duda, que es la palabra incertidumbre. No hay que confundir incertidumbre con desconocimiento. Entonces, acudir al VADEMECUM nos puede quitar un poco el desconocimiento, pero la incertidumbre la vamos a tener siempre. Y entonces, haciendo una historia de vida, posiblemente nos dé mayor certeza acerca de esa otra parte. Entonces vos a ese paciente hipotético que hay aquí, le hubieras hecho una historia de vida y ahí ves dónde le pones las agujas, ¿o no? Creo que sí. Claro, eso era. Es que no necesita VADEMECUM. Pero el VADEMECUM lo único que hace es asegurarnos la falta de conocimiento nuestro. Pues es el bastón del imbécil. Con perdón del compañero, no he dicho nada. Pero es eso. Miren, es que ustedes tienen 80 kilos allí, o 70, o 55, o 20 kilos, y es que está muy demacrado. ¿Por qué no le preguntan a eso? ¿Qué va a saber un VADEMECUM? Un VADEMECUM de 2 no tenía ni idea de ese señor. Yo les decía que la señora que yo les conté ayer del CA de broncogénico con metástasis fue desde amígdalas. Miren, no le tengan miedo a la vida. Averigüen y están allí. Pasemos para acá el micrófono. Hola. Voy con munición gruesa. ¿Vas doctor. a hablar allá? Si yo recibo un paciente así, lo meto en terapia intensiva y empiezo a tratarle la insuficiencia renal aguda que pueda tener y posiblemente tenga que llevarlo a diálisis. Yo estoy aprendiendo esta técnica de terapia neural y la historia de vida es la historia clínica que le hago. ¿Me entiende cómo funciona un ortodoxo que no sabe nada de esto? Pues entonces, ¿cómo se...? Yo también fui y soy ortodoxo. ¿Sabe qué pasa, doctor? Que yo si quisiera empezar a hacer esto, ¿por dónde empiezo, como dice el hermano chileno? Claro. ¿Ya empezó? ¿Me entiende? Ya empezó, hermano. Ahora, lógico, esto hay que ponerle rigurosidad, entonces... Claro, y me parecería usted muy irresponsable si llega un paciente así y usted sin saber hacer, se va a meterle agujas. No, hagan lo que pueda hacer. A veces sí depende, es eso. Pero yo creo que aquí Ricardo, Rubén, los que hacen aquí, las que hacen terapia neural, están en la obligación moral en este momento de decirles a todos y todas ustedes: si quieren aprender un poquito más, pásense por mi consultorio. Esténse allí 2, 3, 4 días. Ya con esto es como un bañito. Y aprendan. Aprendan porque, táquete. Pero antes de ir, pues léanse un librito de técnica de bloqueo, léanse un librito de Fischer, léanse uno muy bueno que hay ese que se llama La desobediencia vital, la medicina biológica. Esos son buenísimos, ¿oís? Para que gente... Entonces, el de Fischer es muy bueno, el de Barov, que tienen allí estos, antes de ir, y pásense, y vayan. Yo no digo, organicen una asociación de terapia neural, ¿para qué? Si ni neuralterapeutas son. Pero creen ese espacio, ¿no es cierto?, en el que vos podás, que ya sos amigo de Rubén y todo, por ejemplo, en donde vos podás decir, mira, bueno, y ya está, ya es viendo al enfermo y viendo cómo se hace eso, porque yo decía ayer, no después que la Virgen del Carmen me echó una orinita aquí y se me ocurrió poner unas amígdalas, no, hermano, es con rigurosidad, donde vos podás leer un libro de biología molecular y sacarle gusto también a eso, en donde podás seguir ejerciendo tu cirugía, porque no se trata de decir, deja tu cirugía y sígueme, no, podás seguir siendo un buen cirujano. Eso es muy importante. Que de pronto un neuralterapeuta tenga una duda y tenga un cirujano a quien mandarle un enfermo, un cirujano amigo, y decirle, míralo vos, a ver si hay que operarlo o no hay que operarlo. Una cosa así. No se trata que el traumatólogo deje su traumatología, no. Ni que el internista no sea internista, no, hemos dicho que haya una especialidad, pero en función del todo.
Entonces yo creo, y hablo ese paréntesis y estoy de acuerdo para que haya eso. Me parece que si los que están aquí no son capaces de ayudarnos entre todos. Yo estuviera aquí en Argentina, mi consultorio estaba abierto como lo estuvo en Colombia muchos años a todo el mundo. Vaya, aprenda y haga. Ahora, no se trata que hagan lo mismo que uno, porque sería un cagadón, ¿no? ¿Ah? ¿Dónde queda la autoecoorganización? Si digo, permito que hagas autoecoorganización, pero como la hago yo. No, es que vías y dele. Y por eso a mí me parece ideal que si se hace eso, el año entrante aquí en Argentina se puede hacer un encuentro mundial de terapia neural, en donde ya se van a llevar otras cosas y todo lo demás. Pero pienso que eso está en la cabeza de todos, ¿no es cierto? Porque qué tal dejarte a vos colgado y decir, no, cuando tengas un problema escribirle a Payán a tal mail o a ese de allá en España. Y no, Payancito, date el pendejo, yo no vine a ser esclavo tuyo, vine fue a ser libre. Rubén, ¿el micrófono qué se hizo? Parece que yo era un colombiano. Hola, ¿se escucha? Pasémoselo a Rubén, por favor. ¿Se escucha? Sí. Yo quería contar un poquito mi experiencia. Mi primer contacto con la terapia neural fue por la lectura del libro de Dosh, que lo leí 4 veces seguidas, porque fue para mí una síntesis de muchas cosas que estaba buscando. Hace de esto unos 5 años. Y al principio, en realidad, la lectura de la segunda parte, o sea, del Vademecum, me provocó un trastorno. Fue negativa la lectura del Vademecum, porque me dogmatizó. Hasta que pude salir de ese Vademecum, que me costó, digamos, una cantidad de tiempo, incluso mandé preguntas y cosas a gente de diferentes partes del mundo, incluso al doctor Payán, que también me contestó. Inicialmente uno cree que con eso puede hacer cosas y realmente lo que hace es desorientar. En este momento tengo algunos médicos que vienen a mi consultorio a ver pacientes y le he dado la copia de Dosh, pero sin el segundo capítulo. Le he dado la parte teórica y le he dado la parte práctica, la parte de las técnicas, pero no el Vademecum. El Vademecum realmente es absolutamente negativo y la experiencia es con cada paciente, con cada persona y hay que ir creando permanentemente. ¿Qué hubo, hermano? ¿Y usted hablaba con amigos que uno se... ¿Querés hablar algo? Déjame, compañero. Este señor que está ahí viejito y con canas, Luciano Coral, es uno de los primeros neuralterapeutas de América. Primeros en el sentido cronológico y yo creo que primeros también en el sentido de hacer terapia neural. Somos amigos desde yo no sé hace cuántos siglos y para mí fue una alegría verlo y yo creo que para todos es una alegría, Luciano, que estés aquí con nosotros. Nosotros somos dos ecuatorianos también mal llevados por la terapia neural. Y vemos que la mecanización mental que Julio está intentando y lo está haciendo muy bien, rompiendo el pensamiento mecánico, sea un beneficio para todos ustedes. Gracias. Ya nos vemos. Sí, ¿Me llevas a almorzar? Sí, hace muchos años, Luciano. ¿Cuántos hará? Más de 30. Más de 30. Él es viejito, sí. Me parece que es conservado. Es que nos vamos así ya, pero con decir lo que vas a decir. Por lo que Julio decía, en cuanto a la formación y lo que estamos trabajando aquí en Argentina, todo eso lo vamos a hablar mañana en un momento, de modo que va a quedar explicado para que aquella gente que está interesada se ponga en contacto. Quiere decir que no es que está solo.